Hola, muy buenas tardes. Damos unos minutitos más mientras se incorporan los demás participantes para poder dar inicio a la plática. Ok, pues muy buenas tardes. Es un gusto estar con todas y todos ustedes por parte del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Les doy la más cordial bienvenida, agradeciendo su tiempo de conexión, así como este tiempo que nos están regalando para poder conocer un poquito más sobre este tema. Como bien saben, el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad de la Comisión está a cargo del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México, el cual está conformado por un comité de consulta, mismo que está constituido por ciertas asociaciones de la sociedad civil. Dentro de estas asociaciones, tengo el honor el día de hoy de darle la bienvenida a nuestra ponente, la cual pertenece a la Asociación de Confederación de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual, la cual es la licenciada en Educación Especial, Irma Cristal Ambriz Morquecho. Ella se ha desempeñado como terapeuta de lenguaje y aprendizaje, así como ha estado como maestra frente a Grupo de Educación Especial y es autora y coautora de proyectos para la capacitación de personas con discapacidad. El día de hoy nos presenta esta interesante plática, la cual está titulada como la importancia de los programas de empoderamiento para las personas con discapacidad. Antes de cederle el uso de la palabra, quisiera comentarles que mediante el chat voy a colocar 3 enlaces. El primero les pido de la manera más atenta puedan ingresar para que me regalen su registro y podamos ver quiénes son los que nos acompañan a la presente plática. El segundo es un aviso de privacidad, la cual la sesión está siendo videograbada únicamente para fines laborales. Y finalmente, el tercer enlace es una encuesta de satisfacción, misma que nos van a ayudar a contestar una vez finalizando la plática. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Cristal para dar inicio a la presente plática. Adelante, licenciada. Muchas gracias, pues buenas tardes a todos ustedes y sobre todo gracias por darnos este espacio. Reciban un saludo a nombre de la maestra Gabriela Martínez, quien es directora del área asociativa del movimiento asociativo, de CONFE. Y bueno, vamos a dar inicio con esta plática que justo es como esta importancia que tienen los programas de empoderamiento para las personas con discapacidad. Voy a compartir la pantalla y si puedes ayudarme a decirme cuando ya se vea. Muchas gracias. Claro que sí. Listo. Pues bien, como les decía, el tema de hoy es la importancia de los programas de empoderamiento en las personas con discapacidad. Para poder empezar, me gustaría hacer un pequeño recorrido histórico sobre los modelos de atención que tienen las personas con discapacidad a lo largo de las épocas. Primeramente, en la antigüedad era conocido el modelo de la prescindencia, y bueno, en ese modelo se caracteriza porque las personas con discapacidad eran concebidas como unas personas de maldición o castigo. Castigo porque sus familias se habían portado mal, etcétera, por lo que eran eliminadas, es decir, mataban a todas las personas que nacían con una discapacidad. Cepeda.
Y bueno, el siguiente modelo fue el modelo asistencial. Este modelo fue de 1870 a 1970 y se caracteriza porque se les conocía como personas atípicas. Y bueno, algo que pasaba es que eran exhibidos en circos o tratados como bufones, es decir, no tenían un valor como personas, los trataban más como objetos. Posteriormente, en 1970 a 1979, llegó el modelo rehabilitador médico-terapéutico. Este modelo fue una etapa que marcó como sufrimiento a estas personas, ya que la discapacidad estaba centrada en las personas mismas y además experimentaban con ellas, como para tratar de buscar esas curas, ya que la discapacidad se veía como una enfermedad. Posteriormente, en 1980 a 1989, llegó el modelo psicogenético pedagógico. Por primera vez, aquí las personas con discapacidad pudieron asistir a escuelas. Estas escuelas, más que algo pedagógico, seguían teniendo muchos restos del modelo médico terapéutico y bueno, las escuelas eran divididas por discapacidad, es decir, existía una escuela para personas con discapacidad visual, otra para discapacidad auditiva, etcétera. Posteriormente, en 1990 a 1999, llegó el modelo de integración educativa. Este modelo ya está un poco más acercado a lo que es la actualidad. Se desintegraron todas las escuelas que existían de educación especial antes y pasaron en cuestión de la SEP, se crearon los CAM y USAER y además existieron muchas nuevas organizaciones de la sociedad civil y las que ya existían comenzaron a crecer mucho más. Algo importante es la reforma del artículo tercero constitucional, en donde se empieza a reconocer que la educación es para todos. Entonces, ya no podía haber personas con discapacidad fuera de las escuelas. Pero lo interesante llega a partir del año 2000, en donde se reconoce el modelo social de la discapacidad. Este modelo básicamente reconoce a los derechos humanos de las personas con discapacidad. En los años 2000, 2006 más o menos, se creó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue un cambio, una revolución total para este modelo. Vamos a ver un poco más del modelo. En base a este modelo también cambia el concepto de las personas con discapacidad, ya que anteriormente, como les decía, la discapacidad era una enfermedad y solo era referente al individuo. A partir del modelo social de la discapacidad, se concibe a la persona como esa interacción que tiene ella misma con el contexto. Es decir, ya se ven las barreras que le daban el contexto a la persona. Y bueno, por ejemplo, antes el contexto era un obstáculo y ahora lo que se busca es que el contexto sea el facilitador para que las personas puedan tener una participación plena. Y bueno, para que puedan tener esta facilitación se necesitan muchos elementos: capacitación, programas, políticas públicas, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, como les mencionaba, se creó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es una convención mundial. Todos los estados que forman parte a defender sus derechos. Algunos puntos importantes son, por ejemplo, que se reconozcan como personas, como una dignidad humana, que tengan igualdad de oportunidades y igualdad de derechos, que se eliminen esos tratos inhumanos que les comentaba cuando platiqué sobre la historia de la discapacidad. A pesar de que ya pasaron muchos años, siguen existiendo tratos inhumanos y se busca que sean erradicados. También que se empiece a valorar la diversidad, que se reconozca que todos somos diferentes, pero que al final somos merecedores de los mismos derechos. Igual se busca sobre la igualdad de género. Algo importante es que las mujeres con discapacidad son mujeres o víctimas de una múltiple discriminación, por ejemplo, por ser mujeres y además por tener una discapacidad. También busca la toma de conciencia en la sociedad para que dejen de ser un obstáculo y comiencen a ser ese facilitador hacia las personas. Y bueno, eso va a ayudar a que las sociedades sean más inclusivas y todo esto se hace por medio de la creación de políticas públicas. Em, Algo más que es específicamente, perdón, en el artículo 33 de la convención,
nos habla sobre el compromiso que tienen todos los estados partes de crear políticas públicas que permitan justo la inclusión de las personas. Y bueno, habla de un segundo punto que son los organismos independientes que igual tienen ese compromiso de cumplir con la convención, pero el más importante es el número 3, que es la participación de las personas con discapacidad. Es decir, ya se reconoce que es necesario que las personas mismas con discapacidad sean las que participen en sus propias vidas, que ya no decidan por ellas. Y bueno, de ahí empieza a surgir la importancia de estos programas de empoderamiento. Um, Otro documento muy importante es el Programa de Acción para el Decenio de las Américas. Y bueno, este fue creado en 2016 y justo va a durar una década. Al término del 2026 tiene varios objetivos y uno de ellos es el que se promuevan programas que protejan los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces aquí otra vez vemos la importancia que le están dando a los programas de empoderamiento para estas personas. Otra cosa importante es la Agenda 2030, en donde dos de sus objetivos hablan sobre esta importancia. En el objetivo 4 habla sobre la educación de calidad, en donde especifica que la educación debe ser inclusiva y además para todos. Y en el objetivo 11 busca que las ciudades y las comunidades puedan ser más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y bueno, vamos a empezar a ver un poco sobre qué tratan estos programas de empoderamiento. Uno de los objetivos es lograr la autodeterminación. Y bueno, la autodeterminación significa que las personas puedan llevar el control de sus propias vidas, es decir, que sean sus protagonistas. Conlleva varios aspectos, algunos de ellos solamente es que puedan tomar decisiones y elecciones. Algo que pasa normalmente con las personas con discapacidad es que otras personas deciden por ellos, desde las cosas más básicas, incluso desde qué ropa deben ponerse y cosas así. Y realmente lo que se busca es que ellos puedan tomar sus decisiones de la vida diaria. Otra parte que buscan estos programas es la autodefensa, que ellos puedan reconocer sus derechos y los defiendan y además aprender de la experiencia. Otra parte importante es la autogestión y bueno, los autogestores son las personas con discapacidad, específicamente discapacidad intelectual, que hablan por sí mismas, que se representan y que son sus propios portavoces. Y bueno, son protagonistas de sus propias vidas. Entonces, imaginen la importancia que tienen los programas de empoderamiento. Ya teniendo esto, tenemos que el empoderamiento es la capacidad que tienen las personas de incrementar su autoconfianza, de incrementar el poder, el conocimiento y la autoridad para decidir libremente en todos los aspectos de su vida diaria. El empoderamiento busca la igualdad y la participación de las personas con discapacidad. Algo que quiero recalcar, normalmente se tiene una mala concepción del empoderamiento. Se piensa que es hacerse egocéntricos y superiores a los demás. Y la verdad es de que no, lo único que busca es la igualdad de oportunidades para aquellas personas que han sido vulnerables. Por ejemplo, también se oye mucho el empoderamiento hacia las mujeres, porque también puede ser un grupo vulnerable, entonces lo que se busca es que puedan tener esa igualdad de participación. Pero cómo se da el empoderamiento es, es un proceso muy largo y que no solo es parte de programas de empoderamiento, va más allá, pero sí es algo importante los programas. Existen varios ejemplos de buenas prácticas, tanto a nivel nacional como internacional. Solo aquí puse algunos ejemplos. Por ejemplo, en México, en el 2010 se llevó el primer encuentro nacional de autogestores y fue en el 2011, perdón, en Cancún. Otro buen ejemplo es que existen múltiples programas para la formación de autogestores y autogestoras en el país. También se han realizado distintos foros de autogestores, por ejemplo, en los estados de Zacatecas, en Querétaro o en la Ciudad de México. Y algo que igual surgió fue la creación de la guía documentada para la capacitación de autogestores. Esta es la primera guía creada en México y fue por la red de CONFE. Y a nivel internacional puse solo 3 programas que son muy importantes, pero igual hay muchos otros. Por ejemplo, está el programa de Empowerus,
que significa Nos Empoderamos, y es un programa de autodefensa de inclusión internacional, perdón. Y en ese programa participan personas con discapacidad intelectual y buscan tener representación en varias partes del mundo. Igual hay autogestores de México que ya forman parte de Empowerus. Otro programa es el programa El Poder de las Personas de Plena Inclusión. Y bueno, este programa desarrolló una plataforma permanente virtual en donde las personas con discapacidad están en una interacción constante, en donde se empoderan, se capacitan y comparten de sus experiencias. Otro programa es el empoderamiento y la activación para el empleo de las mujeres con discapacidad de la Confederación de España para las Mujeres con Discapacidad Física. Y bueno, es otro programa que da un gran ejemplo de que realmente si se empoderan a las personas con discapacidad se puede lograr una mejor inclusión. Pero bueno, vamos a hablar de las ventajas que tiene el que existan programas de empoderamiento. Una de ellas es que autodetermina a las personas con discapacidad. Otra es que las capacita para que puedan tomar decisiones sobre su vida diaria. Otra más es que adquieren habilidades y competencias en diferentes aspectos, tanto para el trabajo, lo individual, lo familiar, lo social, etcétera. Favorece a que existan entornos más inclusivos. También crea oportunidades de participación social, política y cultural. Ayuda a la calidad de vida de las personas con discapacidad y también a la calidad de vida de las familias que tienen un integrante con discapacidad. Además, ayuda a fomentar el liderazgo en estas personas para que defiendan sus derechos. Em, Otra cosa importante son las redes de apoyo. Normalmente, muchas personas con discapacidad, la única red de apoyo a la que tienen acceso es a la familia y a la escuela, y hasta ahí queda. Entonces, estos programas permiten que puedan tener un sentido de pertenencia con otras personas con discapacidad, y la ventaja que tenemos ahora está la pandemia es que todo se realiza de manera virtual. Entonces, eso ha abierto las puertas a que puedan tener intercambios internacionales las personas con discapacidad. Entonces, el sentido de pertenencia se hace aún más grande y pueden compartir experiencias entre un país y otro. Y bueno, de manera general, esos son como todos los beneficios que tienen los programas de empoderamiento, y la lista sigue. Realmente existen muchos beneficios y solo invitaría a todos los que forman parte de alguna organización, a todos los que conocen a una persona con discapacidad, que tienen contacto, etcétera, pues a que puedan formar parte o que sean creadores de programas de empoderamiento para las personas. Realmente es una herramienta que les permite tener calidad de vida y poder mejorar la inclusión en México y en el mundo. Y bueno, eso sería todo de la presentación. Si tienen algunos comentarios o preguntas, con gusto les respondemos. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Pues la realidad es que este tema sí es bastante importante porque a la fecha pues seguimos con esta discriminación hacia las personas con discapacidad. Claro ejemplo, tenemos a las personas con discapacidad intelectual que de pronto tendemos a infantilizarlas, al mismo tiempo a creer, a pensar que ellos no pueden tomar sus propias decisiones, y creo que con estos programas pues les damos las bases principalmente para tomar en cuenta que son acreedoras a derechos humanos por el simple hecho de ser personas, y al mismo tiempo irlas empoderando en diferentes ámbitos o en diferentes áreas de acuerdo a su vida. Con esto, pues creo que como sociedad, como servidores públicos de manera general, pues sí tenemos un trabajo muy arduo para seguir fomentando esta equidad hacia las personas con discapacidad y al mismo tiempo, pues lograr este empoderamiento que se necesita. Como lo mencionabas, no es el hecho de que sean egocéntricos, sentirse más que los demás, pero sí lograr esta igualdad y esta equidad que como sociedad pues debemos de tener hacia las personas con discapacidad. Me gustaría escuchar, no sé si de los presentes que están en esta plática, si tienen algún comentario, si tienen alguna duda. Por ahí veo caritas conocidas que anteriormente han estado en estas pláticas del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad. Entonces sí me gustaría igual poder escucharlos, poder ver algún comentario o de igual forma poder enriquecer más esta plática. No sé si alguien quiera tener el uso de la palabra para poderles activar el micrófono.
Igual pueden reaccionar con una manita arriba para poderles activar el micrófono. No sé si alguien se anima. ¿No? Bueno, mientras se animan, no sé, licenciada Cristal, si nos pudiera apoyar hablándonos un poquito más sobre CONFE. ¿A qué se dedica esta asociación? Porque de pronto, pues tenemos el nombre, ¿no? Tenemos a lo mejor el nombre de diferentes asociaciones, pero no sabemos en ciencia cierta a qué se dedican o cuáles son sus números telefónicos, cuáles son la población de manera general que podrían apoyar, igual mientras alguien se anima para realizar alguna pregunta. Claro que sí, con gusto. Pues les platico, CONFE es una organización civil sin fines de lucro que abarca a 114 organizaciones que forman una red. Esta red se conoce como la red CONFE y todas las organizaciones que forman parte de ella buscamos la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual específicamente. La población que atiende CONFE va hacia la discapacidad intelectual, tiene varios programas pero bueno, específicamente sobre los programas de empoderamiento, actualmente CONFE está desarrollando varios programas de ellos. Por ejemplo, el año que pasó, a finales de este año, se terminó con un programa hacia mujeres con discapacidad intelectual. Este año se va a empezar con un programa hacia jóvenes y mujeres con discapacidad intelectual, referentemente acerca sobre temas de salud y de la pandemia. Y pues bueno, pueden encontrar más información de todos estos programas en las redes sociales de CONFE. Pueden encontrarnos como CONFE en Facebook y en Instagram. Y también está la página de internet de confe.org y ahí pueden buscar toda la información que necesiten. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Pues bien, creo que no nadie se anima para realizar alguna pregunta, algún comentario referente a estos programas. La realidad es que vuelvo a reiterar que es un tema muy importante, que sí de pronto necesitamos indagar un poquito más, investigar un poco más sobre cómo podemos realizar este empoderamiento hacia las personas con discapacidad. De los presentes, si tienen algún familiar con discapacidad o bien conocen a alguien, pues poderles brindar esta información que tenemos aquí a la mano y al mismo tiempo poder invitarlos a las demás pláticas que vamos a tener igual del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad la siguiente semana con diferentes temas que pueden ser de su gran interés. Pues no, creo que no hay más comentarios, alguna duda. Eh, Vamos a ver en el chat. Pues no, creo que no hay ninguna duda, pues espero realmente esta plática les haya quedado muy clara, realmente utilizar esta información y poderla dar a la sociedad en general para poder apoyar a las personas con discapacidad. Pues bien, sin más por el momento, quisiera agradecerles el tiempo, que tengan una excelente tarde, un excelente viernes, realmente esperando esta plática haya sido de gran interés para ustedes. Muchísimas gracias, licenciada, por su participación. Gracias a ustedes. Solo algo que me gustaría agregar para poder cerrar es que es importante que se consideren los programas de autodeterminación desde que son niños. Normalmente las familias o las mismas personas con discapacidad, las organizaciones, se esperan cuando ya tienen una edad adulta y realmente no es así. La autodeterminación y el empoderamiento empieza desde que son pequeños. Y bueno, muchas gracias por este espacio a cada uno de ustedes y espero que haya sido un espacio de aprendizaje. Ok, Gracias. muchísimas gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego.